Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Francisco Uzcanga Meineke. Bienvenido, Francisco. Hola, muchas gracias por invitarme. Que nos habla desde las orillas del Danubio. Para presentarnos este libro, La simbiosis imposible, escritores judíos en la Alemania de entreguerras. Un libro que quiere explicar qué fenómeno, Francisco. Bueno, a mí me interesa analizar, no sé si es la palabra, pero sí preguntarme el por qué durante la República de Weimar en Alemania, en el Berlín de los años 20, la mayoría de los escritores, punteros o que más influencia tuvieron eran de origen judío. Y entonces el libro aborda un poco esa cuestión sin tratar tampoco de dar respuestas definitivas, pero sí para aclarar un poco la cuestión. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían algunas de las respuestas a esa pregunta que te haces como génesis del libro? Sí, bueno, claro, como siempre hay muchas condiciones. Primero, bueno, la preeminencia en realidad, es decir, esta influencia de los judíos en el mundo cultural centroeuropeo ya venía del siglo pasado, o sea, del siglo anterior, del siglo XIX, ¿no? Y vino de la mano de la emancipación, es decir, los judíos, pues ya cuando salieron del gueto, pues empezaron también a participar en la vida cultural, tenían cosas que decir en la opinión pública, tenían muchas cosas que decir porque, claro, habían estado mucho tiempo recluidos y en ese tiempo que habían estado recluidos siempre le habían dado mucha importancia a la formación intelectual, ¿no? Hay que tener en cuenta que los judíos, al no tener o al estarles muchas veces negado el patrimonio o ciertos puestos, por ejemplo, en la administración, y luego también sabiendo que en cualquier momento podían ser expulsados, pues le concedían mucha importancia al patrimonio intelectual, ¿no? Lo que tenían en la cabeza no se lo podían quitar y lo podían llevar siempre. Entonces era una gente que concedía mucha importancia a la formación, ¿no? Y estaban muy bien formados. Es decir, yo creo que esas dos cuestiones, también se ha hablado de que la situación de marginalidad, de discriminación, actúa como motor, ¿no?, para la creatividad, ¿no? Esa ha sido también una de las razones que se ha explicado para esta preeminencia. Y luego sí es cierto que, claro, todo esto que ya venía del siglo anterior, en los años 20, en la República de Weimar, pues se potenció, entre otras cosas porque fue la primera vez que Alemania tenía una democracia, es decir, que había libertad de expresión, que había también muchas ganas de cambiar la sociedad, muchos movimientos vanguardistas, mucho avance. Y claro, los judíos, como una sociedad discriminada e insatisfecha con el contorno, pues también participaban mucho de ese intento de cambiar la sociedad o de participar de movimientos vanguardistas. Es decir, como ves, es un cúmulo de factores, pero sí que es cierto que, bueno, a lo largo de los años 20, sobre todo en la escritura, porque los judíos también siempre le han dado mucha importancia a la palabra, la importancia cultural e intelectual de los judíos fue enorme durante la República de Weimar. En ese Berlín que efervescente, ¿no?, que recordamos, que tenemos muy presente gracias precisamente a estos libros, a estos autores y a las referencias cinematográficas. ¿Son autores que tienen temas judíos? Perdona, Francisco, ¿temas comunes? Mira, esa es una pregunta muy difícil. Mira, se ha hablado de un cierto estilo judío, por ejemplo, el gusto por la paradoja, por la contradicción, por los juegos de palabras, cuyo origen estaría en los cafés de literatos de Viena. En cuanto eso podría ser el caso, pues, de Joseph Roth, Alfred Polgar, algunos de ellos. En cuanto a los temas
también se puede decir que tienen cierta querencia por temas urbanos, ¿no? de la gran ciudad, ¿no? Porque claro, la gran ciudad para ellos representaba el cosmopolitismo, ¿no? Y además iba, digamos, en contra de esta literatura, digamos, de la gleba o de la tierra, que era la que promocionaban los autores, pues, conservadores y luego también afines al nazismo, ¿no? Entonces sí que es cierto que los judíos han tenido mucho interés en describir y en escribir sobre la gran ciudad. Si te fijas, por ejemplo, Alfred Döblin, con Berlín Alexanderplatz, escribió la novela que mejor retrató el Berlín de la época, ¿no? Pero hablar de temas propios judíos es muy complicado. Si te fijas, los autores que trato, los temas son muy variados, ¿no? Así que en fin, yo ahí soy un poco reacio, aparte de lo que te he comentado, y quizá también el humor. Eso sí que en casi todos de ellos, salvando quizá a Stefan Zweig, pero en casi todos de ellos sí que existe una querencia por el humor, o también un refugio en el humor melancólico, también un poco también como una forma de defenderse del antisemitismo, ¿no? Un humor resignado, melancólico, eso también puede ser común. Ajá, sí, es un poco, has contestado, has hecho una respuesta para estas dos preguntas que me ha traicionado el subconsciente, y te he preguntado por temas comunes y por si su judaísmo se reflejaba en su literatura, y me ha encantado tu respuesta, Francisco. Dicen que los judíos eran y también esto, aquí entran por supuesto los autores de los que hablas en tu libro, eran los verdaderos europeos, ¿no? De esa Europa que estaba próxima a ser destruida, por lo menos en su idealización. ¿Estás de acuerdo con esa información, con esa afirmación? Sí, bueno, europeos en cuanto que ellos pensaban que cuanto más europeísmo, universalismo, más posibilidades ellos tendrían, entre comillas, de diluirse, de pasar desapercibido y de que se solucionara la cuestión judía. Europeos y universalistas también en contraposición al nacionalismo, ¿no? Entonces, todo lo que, digamos, sonara a cosmopolitismo, europeísmo, universalismo, incluso si te fijas, comunismo, es decir, muchos de ellos abrazaron el comunismo, pero no tanto por cuestiones ideológicas, sino porque veían en una especie de comunismo más en la internacional comunista o socialista que en el comunismo, veían una posible solución a la cuestión judía, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tienes toda la razón. Stefan Zweig es el caso más emblemático, pero muchos de ellos abrazaban cualquier cosa que les sonara, pues eso, ¿no? A luchar contra la gleba, contra el terruño y contra el nacionalismo. Y en ese sentido sí que eran los más europeístas, claro, desde luego. Y contra el gueto, por supuesto, claro. Sí, exactamente, sí. En cuanto salieron del gueto, ellos querían conquistar todo el mundo, por así decirlo. Sí. Francisco, el libro nos presenta autores, que forman parte seguro de las bibliotecas de todos nuestros oyentes, consagradísimos, importantes, pero hay otros menos conocidos. ¿Quieres también con este libro reivindicar algún nombre en particular? Sí. Bueno, no ha sido mi intención, pero sí que hay algunos autores que no son tan conocidos. Por ejemplo, el austríaco Alfred Polgar, que después de vivir unos años en Viena se trasladó a Berlín, que es un autor que en España apenas ha sido traducido. Hay un librito muy pequeño que publicó Acantilado hace unos años con escaso éxito. Y luego también algunas autoras, como por ejemplo una poetisa, Masha Kaleko, que también apenas está traducida, creo que no se ha traducido nada de ella. Gabriele Tergit también, una escritora que aquí se ha traducido últimamente algo, pero como novelista, y sin embargo en los años 20 era una periodista muy conocida.
Sí que es cierto que algunos de los autores no son tan conocidos en España y bueno, de forma indirecta tienes razón, ¿no? También es una forma de reivindicarlos. Pues nos parece un libro interesantísimo que nos da, bueno, como los buenos libros nos acercan a otros, ¿no? De estos autores. Te tengo que poner en un pequeño compromiso, Francisco. A ver. Dime tu autor preferido, de estos que diseccionas y que nos presentas en esta simbiosis imposible. Mira, me temo que si me haces esa pregunta mañana a lo mejor te digo otro. Pero bueno, no voy a ser muy original si digo que tal vez Joseph Roth. Yo creo que en otro libro sobre Joseph Roth, pero también probablemente influya su tragedia personal, ¿no? Sí. Es decir, bueno, en realidad la mayoría de los autores que trato, pues claro, su vida acabó siendo una tragedia, ¿no? En otros más drástica que en otras, ¿no? El pobre Joseph Roth, bueno, se mató de pura tristeza y de alcoholismo, ¿no? Pero es un autor que además yo creo que en España se le conoce muy bien como novelista, o bastante bien, pero como periodista, que es la faceta que tal vez ahora más me interesa, yo creo que, aunque se han traducido cosas, sí que merecería, digamos, aún más atención de la que ya tiene. Pero bueno, sí, me has puesto en un compromiso, porque ahora pienso que Kurt Tucholsky también es una maravilla, Döblin es un genio, es que son maravillosos todos. Sí, la verdad es que una especie de explosión de talento que, bueno, aparte de las explicaciones que te he intentado dar antes, también hay algo de un no sé qué, porque es realmente asombroso. Pues te agradecemos que hayas intentado explicar este no sé qué, que nos sigue fascinando de estos escritores judíos de posguerra en lengua alemana. Muchísimas gracias, Francisco, por el libro y por habernoslo traído aquí a Radio Sefarat. Es un libro que pues muchísimas gracias a vosotros. Que ha editado Báltica, que es una de nuestras editoriales preferidas, que no lo hemos dicho. Sí, lo ha editado Báltica, sí. Y la edición es muy bonita, además, también, que eso también es importante. Pues de nuevo, gracias, Francisco. Nada, muchas gracias a vosotros, Raquel, y a todos, y a todo el equipo. Y muchas gracias por el interés, claro.